Muy buenos días, soy el doctor Jorge Ocampo Candiani, jefe de servicio de dermatología. Les damos la bienvenida a esta clase de tumores de piel, que es un tema muy interesante y además muy frecuente en nuestro medio. Cada día este tipo de lesiones, tanto benignas como malignas, son de mucha importancia para nuestra comunidad y vemos, ya que hemos visto incrementos muy importantes en el número de lesiones precancerosas y cáncer de piel, y en muchas partes del mundo es el tumor canceroso más frecuente. En nuestro país estamos entre el número 1 y el número 2, dependiendo de los estados de nuestro país. Aquí en Nuevo León somos el número 1, es el cáncer de piel, el tumor maligno más frecuente, seguido por el cáncer de mama. La totalidad del país es el cáncer de mama y posteriormente el cáncer de piel. Muy bien, pues vamos a empezar eh, imaginándonos, porque a veces no tenemos la magnitud a veces de lo que nos enfrentamos con un paciente, en esto donde hay la mayoría son lo que se llamamos nosotros nevos melanocíticos congénitos, donde a veces son cientos de lesiones que aparecen en nuestros pacientes. O ese tipo de nevo donde pueden ver ustedes aquí en el centro, es lo que muchos le llaman el ugly duck, el patito feo, donde pues, tiene muchos lunares, pero hay uno característico que te llama la atención, donde está más hiperpigmentado, que tiene los bordes irregulares, diferentes tonalidades de color, y esos son los tipos de nevos que tenemos que detectar a tiempo por el bien de nuestros pacientes. Vamos a empezar con las lesiones benignas primeramente, y la más frecuente que vemos son los nevos melanocíticos, que son neoformaciones benignas compuestas de células névicas o melanocitos localizados en epidermis, en la dermis o en la unión dermoepidérmica, y por eso vamos a ver ahorita cuáles son las clasificaciones. Son, como les comento, las neoplasias de la piel que se observan con mayor frecuencia, afecta a todas las razas, se puede presentar hasta en 1.2 de los recién nacidos, predominan en mujeres, y lo bueno es que solamente uno de cada 250,000 a 500,000 va a desarrollar una malignización. Estos nevos son generalmente amartomas que derivan de células névicas. A veces se agravan o se presentan más por la constante exposición al sol, y a veces se piensa que tienen cierto rasgo de una herencia autosómica y dominante. ¿Cómo los podemos clasificar? Una clasificación es congénitos o adquiridos. O nacemos con él o se van adquiriendo durante la etapa del adulto, que sería lo más frecuente, aunque los más frecuentes que pueden malignizarse son los congénitos. También los clasificamos en pequeños, en grandes y gigantes, siendo estos últimos, los gigantes, los que más riesgo tienen de malignización. O la otra clasificación de unión, compuestos o intradérmicos, dependiendo de dónde encontremos las células névicas, si en la unión dermoepidérmica, si intradérmicos en la dermis, o compuestos donde hay mezcla de la unión junto con los intradérmicos. Generalmente provienen en la cabeza, cuello, palmas y plantas y genitales, es donde más frecuentemente los vemos. Generalmente es una mancha o una neoformación café o negra bien delimitada, que es lo importante, que hablan que sean lesiones benignas, de superficie lisa de pigmentación uniforme. O pueden ser neoformaciones sésiles de 2 a 4 centímetros, realzadas, rojizas o café negruzcas, de aspecto nodular, con superficie verrugosa o queratósica. Primeramente los nevos de unión, y por eso les comentaba, porque el nevo está en la unión donde se une la epidermis con la dermis, por eso se llama nevo de unión. Son manchas adquiridas, pigmentadas, redondas o ovaladas, y en la histopatología lo que vemos esas células en la unión dermoepidérmica. Esto lo alcanzamos a ver con el dermatoscopio, donde hay un retículo pigmentado regular, simétrico, que se extiende hacia la periferia. Es raro la presencia de puntos o globos, y se presenta la lámina negra, que es una intensa melanogénesis y eliminación transepidérmica de queratinocitos pigmentados. Los nevos compuestos, como lo comentábamos, se llaman compuestos porque hay lesiones en células névicas en la unión dermoepidérmica y en la dermis. Se ven generalmente clínicamente lesiones elevadas, redondas, de pigmentación simétrica,
y que a la dermatoscopía tienen un patrón, como ustedes lo pueden ver, globular, que son glóbulos homogéneos en forma y color, distribución simétrica, tienen un retículo pigmentado simétrico y en el centro vemos globos o patrón en empedrado. Aquí otra típica lesión, como lo pueden ver. Los nevos intradérmicos o dérmicos, y por eso se llaman, porque tienen la presencia de células lévicas en la dermis. Y hay ausencia de retículo pigmentado, puntos de glóbulo en el dermatoscopio, y podemos tener ciertos vasos en coma, que se llaman. Aquí únicamente para que vean otro tipo de estas lesiones, cómo son simétricas, bien delimitadas, a la dermatoscopía realzadas, sin ningún dato que haga pensar en datos de malignidad, como aquí lo pueden ver ustedes. También encontramos otros nevos que es importante que los conozcan. Es el halo nevus o nevus de Sutton, que como lo pueden ver aquí es como si tuviera una lesión tipo vitiligo en la periferia, tiene un patrón globular benigno y no hay datos de regresión maligno, y generalmente esto a veces se piensa que es una respuesta inmunológica de nuestros linfocitos T al intentar destruir este nevo, y generalmente sí lo extirpamos. Otro es el nevo azul, que como lo pueden ver aquí, tiene una pigmentación homogénea azul grisáceo, pero los bordes bien delimitados para que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con un melanoma, y nos ayuda a ver el cuadro clínico que muchas veces ha estado presente desde muchos años, que no ha cambiado, y generalmente estos no se malignizan en un leve porcentaje, y dependiendo de la evolución decidimos si los quitamos o no. Aquí otro ejemplo de un nevo azul, como lo pueden ver ustedes, cómo se alcanza a ver este nevo azul en el dermatoscopio. El diagnóstico de los nevos es clínico, y ahorita vamos a ver cómo los podemos diferenciar cuando pueden tener datos sugestivos de malignidad. En la actualidad tenemos un instrumento muy adecuado que nos ayuda a poder definir el diagnóstico, que es el dermatoscopio, y en caso de duda pues tendremos que realizar una biopsia de la lesión para determinar finalmente si es benigno o es maligno, pero la mayoría de las veces clínicamente podemos hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Con qué hacemos estos diagnósticos diferenciales? Con las efélides o pecas, con los léntigos o manchas solares, como aquí lo pueden ver ustedes. En los niños generalmente las manchas café con leche, en los adultos con queratosis seborreicas, y finalmente pues es importante pensar que podemos estar enfrente de una lesión como un léntigo maligno o de un melanoma ya. ¿Cómo los tratamos? Generalmente los individualizamos de acuerdo al tamaño de la lesión, la localización, y se le explica al paciente que es una lesión benigna, pero si lo quieren erradicar se puede extirpar. Es el tratamiento de elección para mandarlo a histopatología. No se recomienda electrofulgurarlo, ni quemarlo con láser, ni tratarlo con cirugía, porque no tendremos un elemento para hacer el diagnóstico final. Y seguir la regla del ABCDE, que llamamos nosotros, que es A de asimetría, una lesión benigna generalmente es simétrica, una lesión maligna es asimétrica. La B, los bordes, hablas de una lesión benigna cuando los bordes son regulares, o una lesión que es sospechosa cuando los bordes son irregulares. El color, cuando es un color homogéneo, generalmente es una lesión benigna. Cuando hay muchas variaciones de color, puede ser una lesión ya maligna. La D de diámetro, generalmente una lesión benigna es menor de 6 milímetros. Si son mayores de 6 milímetros, pues hay que hacer todo su estudio dermatoscópico y a veces la biopsia. Y la E de elevación, que generalmente es cuando una lesión en estado plano empieza a realzarse, pues empieza a ser altamente sospechosa. Ahora pasaremos a otras lesiones benignas también, que son los tumores vasculares, y que también son muy frecuentes, que ustedes que ya han pasado algunos por ginecobstetricia han visto este tipo de lesiones, o en pediatría, y que son lo más frecuente que vemos son los hemangiomas, que es una neoformación constituida por proliferación de células endoteliales de crecimiento relativamente rápido. Generalmente el niño no nace con la lesión, o aparece una mancha y empieza a crecer en forma muy importante. Algo que, como lo ven ustedes en esta gráfica, hay un crecimiento muy rápido el primer año y lo empieza a decrecer.
para poderlo diferenciar de las malformaciones vasculares, que generalmente ya el niño nace con ella y se mantiene estable durante el resto de su vida, y ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos. Como les comento, el hemangioma es de la tumor vascular más frecuente en la niñez, generalmente afecta de entre 1.5 al 5% de los recién nacidos, la mayoría en lactantes, ya es más frecuente en mujeres que hombres en relación de 3 a 1. Pues como todo tumor es una causa desconocida, únicamente en 10% hay antecedentes familiares y se cree que se produce a partir de restos embrionarios de brotes vasculares. Únicamente aquí para que vean la diferencia entre los tumores vasculares, como es el ejemplo que veíamos con los hemangiomas, y las malformaciones vasculares, que es como las manchas en vino de Oporto, como lo pueden ver ustedes. ¿Dónde vemos más estos tumores vasculares? Generalmente en la cabeza, en la frente, en los párpados, en la nuca, en el labio. ¿Cómo llegamos a hacer el diagnóstico de estas lesiones? A través de la tomografía, la resonancia, arteriografía, descartar otros síndromes que se pueden acompañar de crisis convulsivas, de varices, de trombocitopenia, coagulopatía, calcificaciones intracraneales y un recuento plaquetario, porque a veces cuando son muy grandes las tumoraciones pueden secuestrar plaquetas, como el síndrome de Kasabach-Merritt que se llama. Los tumores vasculares, ¿cómo los tratamos? Antes teníamos una conducta expectante y esperábamos a que subieran la curva. En la actualidad, el tratamiento de elección es actuar lo más rápido posible. Gracias a Dios tenemos una droga que se llama propanolol, que es muy antigua la droga, pero se descubrió por serendipia que podía funcionar con los hemangiomas. Podemos usar esteroides tópicos o sistémicos, que generalmente ahora con el propanolol ya no están considerados de primera línea. Se puede usar imiquimod tópico, el timolol tópico. A veces cuando son lesiones muy pequeñas los podemos tratar con láser de colorantes pulsados, y muy rara vez la cirugía, a menos que esté en riesgo obstrucción nasal o obstrucción orofaringia, serían las indicaciones para cirugía en la actualidad. Algunos ejemplos para que vean cómo el propanolol funciona en forma muy adecuada. Y pasaremos ahora a otros tipos de tumores también muy frecuentes, los llamados quistes epiteliales. Como lo pueden ver, es algo que nos enfrentamos todos los días los dermatólogos y los médicos generales. Son neoformaciones benignas que se originan en el infundíbulo folicular, o que puede haber una implantación traumática del epitelio por algún traumatismo. Es de los tumores más frecuentes. Estos constituyen cerca del 80-90% de todos los quistes. Generalmente lo vemos más en adultos jóvenes. Y aquí es el ejemplo, cómo se puede ver el quiste epidérmico, que esto sí tiene una verdadera cápsula y que nos ayudan a diferenciarlos con los lipomas, que serían de los diagnósticos diferenciales. Lo vemos mucho más frecuente en la cara, en el tronco, y generalmente son neoformaciones subcutáneas, asintomáticas, bien delimitadas, semiesféricas. Los diagnósticos diferenciales pueden ser con fibromas, con nevos o con los lipomas, como lo comentaba con anterioridad. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica, y en algunos casos cuando se infectan secundariamente, con drenaje o con antiinflamatorios, y luego posteriormente ya los programamos para la cirugía definitiva. Otro tipo de lesiones benignas muy frecuentemente, que la gente o aún los mismos médicos les llaman verrugas, pero que no son verdaderas verrugas vulgares, que ustedes saben que esos son por origen viral, se llaman fibromas. Esta es una proliferación benigna derivada de este tejido fibroso, también se conoce como acrocordones. Son de los tumores cutáneos fibrosos más frecuentes. Se afecta cerca del 50% de la población. Es más frecuente en mujeres, y lo vemos mucho más frecuentemente en pacientes obesos o que tienen acantosis nigricans, esos que presentan oscurecimiento de cuello, puede ser de las articulaciones, de las axilas, y que ahora se considera un marcador de resistencia a la insulina o de síndrome metabólico. ¿Dónde los vemos más? En las zonas de fricción, como son el cuello, por la camisa, en las axilas, las ingles y a veces en el tronco. La morfología generalmente son pápulas blandas o pediculadas, como lo pueden ver ustedes, únicas o múltiples, como en estos casos, de color igual a la piel o a veces más oscuras.
Aquí lo pueden ver un acercamiento, cómo se ve la morfología de estas lesiones. Y los diagnósticos diferenciales son con las verrugas vulgares, las queratosis seborreicas, como que lo pueden ver aquí, las cicatrices queloides, los neurofibromas o, como en este caso, el molusco contagioso, que es una enfermedad viral. ¿Por qué los tratamos? Una, porque pues, a la gente no le gusta estar con este tipo de lesiones por motivos cosméticos. Generalmente que lo hacemos una extirpación con tijera o con bisturí, o los electrocoagulamos o los tratamos con nitrógeno líquido. Ahora, otro tema muy frecuente de consulta con nosotros es las cicatrices, el queloides, y esto es un crecimiento desorganizado que se extiende mucho más allá del límite quirúrgico o de la lesión, porque como lo que veían ahí, pues probablemente inició como una lesión de acné y que normalmente tiene un proceso de cicatrización normal, pero en este caso no se detiene ese proceso de cicatrización. Tiene una incidencia del 4.5 al 16%, es más frecuente en personas de raza negra o en mujeres, predomina en los 20 o 30 años de edad. Se desconoce en sí su causa, sabemos que hay un aumento en la proliferación de fibras colágenas y que ese proceso de cicatrización no se detiene. ¿Dónde lo vemos más frecuente? En los pabellones auriculares, en las mujeres con los aretes o los piercing, en la región deltoidea, en los hombros, la región esternal, en la zona de la nuca, o a veces en la zona, raramente en la zona de las piernas. Y esto es lo que alcanzamos a ver, cicatrices de superficie brillante, irregular, firmes, duras y que no las podemos distender, donde están rojas y a veces presentan telangiectasias en su superficie, como lo pueden ver. Tenemos que diferenciarlos de las cicatrices hipertróficas, porque estos son cicatrices realzadas, pero que no se extienden más allá del sitio de la cirugía. Es menos realzada o menos exofítica, generalmente menos molestias que el queloide, porque el queloide da mucha comezón y generalmente tiende a aparecerse con el tiempo. ¿Cómo tratamos las cicatrices queloides? Generalmente a base de esteroides intralesionales. Eso sí, empezamos con diferentes diluciones: cinclofluoracilo, interferón, imiquimod tópico o crioterapia con nitrógeno líquido, y en casos más complicados con radioterapia. Hemos dejado atrás ya las lesiones benignas, ahora pasaremos a las consideradas lesiones precancerosas, como el más frecuente es las queratosis actínicas, que son las más frecuentes, generalmente nos pueden llevar a un carcinoma espinocelular. Lo vemos más frecuente en gente blanca, en las zonas que nos da el sol, como cuáles, la cara, la V del escote, y son placas escamosas o hiperqueratósicas. Aquí algún ejemplo, como lo pueden ver aquí, zonas rojas con hiperkeratosis en una gente de piel extremadamente blanca. Les comentaba dónde se ve más: en la cara, en la V del escote, en los pabellones auriculares, dorso de las manos y antebrazos, que son las zonas que más nos exponemos al sol. Y se ven eso que les comentaba, placas eritematoescamativas con escama blanco-amarillenta, y que lo más importante es que son ásperas al tacto, y eso nos permite a veces diferenciar de un léntigo solar, donde son totalmente lisos. Varían desde 3 milímetros a 1 centímetro, y como les comento, más se palpan que se ven las lesiones. Esto es lo que vemos cuando hacemos una biopsia, con una hiperkeratosis con parakeratosis, con atipia de células epidérmicas, con degeneración de la colágena, y los diagnósticos diferenciales pues son ya cuando se está desarrollando un carcinoma espinocelular, con un carcinoma vasocelular, como lo pueden ver aquí, con queratosis arsenicales o con queratosis seborreicas. Ahora pasaremos a las queratosis arsenicales, y que, como su nombre lo indica, son lesiones que se presentan secundarias a exposición crónica a arsénico, como antes lo veíamos en la comarca lagunera, donde había zonas que los mantos acuíferos se contaminaban por el arsénico, y que generalmente son lesiones queratósicas en las palmas, en las plantas, de 1 a 10 milímetros, de color amarillento, y que a veces se acompañan de un pelo fino, seco y quebradizo. Otra de las lesiones precancerosas, la radiodermitis, que es una inflamación cutánea después de exposición de radioterapia en dosis altas,
que lo vemos más frecuentemente en pacientes oncológicos que han sido expuestos a radioterapia, y muchas veces lo vemos también en personal que labora en las unidades de rayos X por esa exposición repetida y prolongada a rayos X. ¿Dónde se ve? En cualquier área que ha sido radiada. Muy frecuentemente a nosotros nos refieren pacientes de radiaciones de mama, en tumores de cabeza o en radiaciones en la zona inguinal. ¿Y qué es lo que vemos? Generalmente atrofia, telangiectasias con hipo e hiperpigmentación o úlceras, como aquí lo pueden ver ustedes, y zonas alopésicas por esa secundaria a esas radiaciones. ¿Cómo los tratamos? Generalmente, pues esperamos que ese proceso cicatrice, que el paciente no se traumatice más, que no se infecte secundariamente, con pastas inertes, si se agrega una infección secundaria con antibióticos tópicos, con secantes o antibióticos sistémicos, y posteriormente esa zona poderla injertar. Ahora déjenme pasar al tumor ya malignos. El más frecuente es el carcinoma vasocelular, que tiene factores genéticos, como el seroderma pigmentoso, el síndrome de Gorlin, que hay sustancias carcinogénicas, como sería los rayos X, lo comentamos, el arsenicismo crónico, o lo más frecuente que vemos nosotros es la exposición al sol, o a veces trauma o infecciones. ¿Cómo vemos estas lesiones? Generalmente son neoformaciones de borde aperlado, realzados, muchas veces con telangiectasias en la superficie, o muchas otras veces, como estos casos más agresivos, con úlceras de bordes anfrectosos de evolución crónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente es clínico y posteriormente hacemos un diagnóstico dermatoscópico, como ustedes lo pueden ver ahí, donde generalmente vemos ausencia de retículo pigmentado, nidos ovoides, lo que se llama hojas de arce, vemos también algunas telangiectasias o a veces pues, ulceraciones o costras. En la histopatología lo que se alcanza a ver es, como lo pueden ver aquí, células de aspecto basaloide, por eso se llama carcinoma vasocelular, con mitosis y con displasia. Los diagnósticos diferenciales generalmente es con el carcinoma espinocelular, con queratosis actínicas, con el melanoma cuando son lesiones pigmentadas, con queratoacantoma, con hiperplasia de glándulas sebáceas, que son lesiones benignas, o con queratosis seborreicas. ¿Cuál es el tratamiento que hacemos más frecuentemente? Es la cirugía excisional con márgenes. Lo mandamos al patólogo, nos reporta en ese momento y entonces procedemos ya a la reconstrucción. En los casos más severos, donde hay tumores muy infiltrantes, que están en zonas de alto riesgo, como el canto interno de los ojos, la unión de la nasal con la mejilla, la región preauricular, retroauricular, carcinomas que ya han sido operados y que han recidivado, usamos la técnica que se llama cirugía micrográfica de Mohs, que es donde vamos controlando los márgenes y podemos mapear en general toda la superficie. En otros casos que está contraindicada la cirugía, podemos tratarlos con nitrógeno líquido, criocirugía, y miquimod tópico, cuando son lesiones carcinomas muy superficiales, con 5-fluoracilo tópico, con terapia fotodinámica o en casos muy agresivos ya que pueden ser inoperables o que pueden dar metástasis, que es muy raro, con algún biológico como el mismo de Gibb. Esto es alguna combinación de terapia para cánceres ya muy avanzados, donde se extirpa lo que es posible y luego se agrega el biológico, como aquí lo pueden ver, en estos casos que pues realmente es una cirugía muy extensa, que generalmente ya el paciente no es curable quirúrgicamente y donde se puede combinar, como le comento, cirugía y el biológico, muchas veces primero el biológico y luego la cirugía, como lo pueden ver ustedes en este caso. El siguiente es el carcinoma espinocelular, que es la neoplasia cutánea maligna derivada de las células del estrato córneo, que es el segundo cáncer en frecuencia. Generalmente el carcinoma vasocelular lo vemos en el 60 o 70%, el espinocelular entre el 10 y el 20% y el melanoma más o menos un 8 o 9% de nuestra casuística. Lo vemos en mayores de 55 años, más común en hombres, en fototipos claros, pieles blancas, o en pacientes que están inmunosuprimidos por alguna patología o muchas veces por algún trasplante y que tienen inmunosupresores. En Australia llegan a presentar tasas hasta de 250 por cada 100.000 habitantes.
En Asia es el 50% de todos los carcinomas y, como sabemos, es la neoplasia más común de la cavidad oral. ¿Cuál es la etiopatogenia de esto? Pues generalmente radiaciones ionizantes, las radiaciones solares, UVA, UVB, o por herpes virus. Generalmente los virus oncogénicos son 16, 18, 31, 33, 35, 51 y 50 más en la vulva y en el pene. Otros de los productos, también los químicos, ya hablábamos del arsénico, aceites minerales, alquitranes, el tabaco, sabemos que es un factor oncogénico muy frecuente en la cavidad oral. Hablábamos de los inmunosuprimidos, los post-transplantados o algunas enfermedades genéticas como el seroderma pigmentoso o los pacientes albinos, que ustedes saben que no tienen melanina y que nos pueda defender, y es mucho más frecuente que veamos este tipo de tumores, o procesos de inflamación crónica, úlceras crónicas, que pueden ser úlceras venosas, que no han cicatrizado y que pueden degenerar en este tipo de tumores. ¿Dónde los vemos más frecuentemente? En antebrazos, en la cara, en la boca, en los genitales. Generalmente son formaciones eucrómicas de límites mal definidos, de superficie rugosa o escamosa y que a veces se ulceran o infiltran en profundidad, como aquí lo pueden ver, que puede llegar a infiltrar tejidos blandos, músculo o hueso, y alguna neoformación que se ulcera, persiste más de un mes de evolución. Generalmente debemos de descartar un carcinoma espinocelular, ya que entre más crónico es mucho más frecuente que vemos este tipo de lesiones. Los diagnósticos diferenciales que más vemos son con el carcinoma vasocelular, el queratoaquantoma, el melanoma amelánico, que es una de las variedades del melanoma, la queratosis actínica, ya que ya la comentábamos, o las queratosis seborreica, que son lesiones totalmente benignas. ¿Qué es lo que vemos histológicamente? Es una proliferación irregular del estrato espinoso, que dispuesto en cordones que invaden la dermis y donde se alcanza a ver atipia celular con mitosis atípicas y queratinización central. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Generalmente volvemos como el vasocelular, una excisión quirúrgica con márgenes, la mayoría de los pacientes con eso tienen, y en los casos más agresivos o recidivantes, cirugía micrográfica de Mohs. Cuando por algún motivo está contraindicada la cirugía, se puede hacer tratamientos con electroculcuración y curetaje, con crioterapia, con nitrógeno líquido. Cuando son casos ya muy avanzados, con quimioterapia, con cisplatino, bleomycina o 5-fluoracilo. A veces, si ya trae metástasis, hacer alguna resección ganglionar cuando todavía el paciente puede ser curado. Y a veces como adyuvantes, interferón, alfa, 2B intralesional o radioterapia. Y finalmente, como dicen los americanos, can you spot a killer if you see one? Puedes señalar a un asesino si lo ves a tiempo y evitar el asesinato. Bueno, ese es el melanoma y esa es la obligación de todos nosotros como dermatólogos y ustedes como futuros médicos, que hagan un diagnóstico precoz y que puedan salvar muchas vidas de esta neoplasia, que es la neoplasia maligna originada en los melanocitos. Se considera que es el 2% de todos los cánceres y de 1 a 2% de las muertes por cáncer. Ya veíamos que se origina en los melanocitos epidérmicos. La incidencia es igual en ambos sexos y el primer indicio puede ser un cambio de color en un nevo preexistente, como ya veíamos los nevos benignos. Los podemos clasificar en melanoma de extensión superficial, que representa el 70% de todos los melanomas y que es el más frecuente en Estados Unidos o en Europa. El léntigo maligno, que es un 5 a un 15%, el melanoma nodular un 15 a un 30%, el melanoma acral lentiginoso, que significa que afecta generalmente palmas, plantas de los pies, zona periungual, que es el más frecuente en negros orientales y en nuestra población mexicana, y el melanoma que ya les comentaba, amelanótico, que a veces es de muy difícil diagnóstico porque no hay pigmento, se ve totalmente blanca ese tipo de lesiones. ¿Qué nos sugiere clínicamente un melanoma maligno? Como cuáles los síntomas sospechosos, que el lunar haya crecido en forma importante, que haya cambiado de color, cambio en la forma, que tenga comezón en el paciente, prurito, sangrado. ¿Y cuáles son los signos sospechosos? Ya hablábamos mayor de 5 milímetros o 6 milímetros, distribución irregular en el color y en los bordes, los márgenes irregulares, y que empieza a formar pápulas o nódulos en la superficie. Ya les comentaba yo
cuáles son los A, B, C, D, E de los nevos que hay que señalar. A de asimetría, B de bordes, C de color, D de diámetro, E de evolución o de elevación. Aquí vean esta lesión, una lesión acral en la palma de la mano, y vean cómo tiene los límites totalmente irregulares, los bordes muy mal definidos, se pierden, hay diferentes tonalidades en el color, mide más de 6 milímetros de diámetro y trae pequeñas elevaciones, como aquí lo pueden ver. Todos esos datos hablan de una lesión maligna. Obvio es, estas lesiones que ustedes pueden ver ya son totalmente agresivas. Aquí hay algo que se llama signo de Hutchinson, donde hay pigmento en el pliegue ungueal proximal y que es muy sugestivo que ya estemos enfrente de un melanoma. Generalmente nosotros hacemos una dermatoscopía donde vemos salidas foliculares asimétricas, un patrón anular, granular, como aquí lo pueden ver ustedes. ¿Dónde lo vemos más? Generalmente en el tronco, abdomen, en espalda, y en nuestro medio en palmas y plantas, y lo que vemos en los cortes histopatológicos son melanocitos atípicos, con mitosis aumentadas, hipercromatismo, pleomorfismo, núcleos prominentes y una distribución palletoide. El diagnóstico va a ser clínico y dermatoscópico, y posteriormente con la histopatología, y la histopatología nos va a ayudar a ver la profundidad a que llega el melanoma, y esto nos va a servir para el pronóstico. Tenemos dos clasificaciones, la de Breslow, que nos ayuda en forma muy importante a dar el pronóstico del grosor, y la de Clark, que también nos permite ver si está en epidermis, adermis papilar, dermis reticular, o si ya ha afectado más allá del tejido graso, y eso nos ayuda también al tratamiento y al pronóstico de los pacientes. La clasificación más importante que nos ayuda al pronóstico, y es la que más valoramos, es la clasificación del grosor, la clasificación de Breslow. Aparte del estudio histopatológico, nosotros nos ayudamos mucho de marcadores inmunohistoquímicos, como cual el S100, el HMB45, o los antígenos de diferenciación melanocítica, como el Melan-A, el MART1, el MITF y la tirosina, y lo que nos habla de proliferación celular, que es como el Ki67. Los diagnósticos diferenciales los debemos de hacer con el léntigo maligno, con nevos melanocíticos, con carcinoma vasocelular, espinocelular, la queratosis seborreica o el granuloma piógeno. Y el tratamiento es generalmente una extirpación quirúrgica con márgenes. Estos márgenes van a depender del grosor del Breslow que ya les comentaba, y en base a eso hacemos nosotros el tratamiento. Algo que también nos ayuda mucho para ver la extensión y la clasificación es el ganglio centinela, que es el primer ganglio al que daría metástasis un melanoma, y eso se hace con colorantes como el azul patente, o se puede hacer con estudios que se llama de gamma sonda, y donde se ve si el primer ganglio está o no tomado, y eso nos ayuda para ver si ya hay metástasis o no hay metástasis. Podemos también hacer terapia adyuvante, a veces cuando ya está muy extendido el melanoma, radioterapia en metástasis cerebrales u óseas, o la inmunoterapia, que ahora tenemos biológicos importantes que nos ayudan, como el Bemurafenib, Ipilimumab, Dabrafenib o Trametinib, que son biológicos nuevos en desarrollo y que de alguna manera nos ayudan, sobre todo en pacientes con melanoma metastásico ya muy agresivo. Hemos logrado a nivel mundial disminuir aumentar la sobrevida de nuestros pacientes con melanoma, que puede ser, si lo detectamos a tiempo, y eso es la importancia, a un 95%, o una sobrevida 5 años muy agresiva cuando ya está en estadios ya muy tardíos. Entonces es la importancia de poder detectar este tipo de lesiones a tiempo. Lo que no queremos es enfrentarnos como este tipo de lesiones que nos siguen llegando a nuestra institución, y vean, son todos pacientes que han llegado al hospital universitario con carcinomas vasocelulares o espinocelulares o melanomas ya intratables, que se llaman carcinomas neglectos, como en este reporte que hicimos en el Journal de la Academia Europea de Dermatología. En pocas palabras, yo quisiera concluir que aquí, de lo más importante cuando hablamos tanto de lesiones,
benignas y malignas es diferenciar si estamos enfrente de una lesión benigna o en una lesión maligna. Hacer el diagnóstico oportuno y tratamiento, evitar tratamientos innecesarios a nuestros pacientes, hacer más conciencia a nuestra población de que se exponga menos a factores carcinogénicos y además que podemos controlar la exposición al sol. Y cuando tenemos caso de duda, lo más importante es poderlo referir al especialista adecuado. Bueno, pues con esto creo que ha quedado claro nuestros temas de tumores y estoy a su disposición en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias.